Esta es una producción de Refugio Comunicaciones. Mar de Galilea. Mar de Galilea. Mar de Galilea. Un radar de milagros. Un viaje al pasado. Prepárate para recibir tu milagro. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí a través de estas pantallas. Agradecida de parte de Dios de poder presentar delante de ustedes la serie denominada Mar de Galilea. Ya hemos seguido en algunos episodios, ¿cierto? Reviviendo esos momentos emblemáticos de parte de Dios hace muchos años mediante Jesús en el lago de Galilea, o llamado también el Mar de Galilea. El episodio de hoy se ha denominado Los 4:25. Quizás a usted le puede llamar un poquito la atención el nombre, pero creo que es lo que grafica de la mejor manera lo que hoy día queremos expresar y lo que queremos dar a conocer. Y es que Jesús se movió de una manera sobrenatural y eso provocó de que Él trajera el Evangelio del Reino. Y hasta ese momento, antes que el Señor Jesús apareciera en el escenario de la tierra, ¿cierto?, en su ministerio, tenemos al profeta Juan, quien se movió de una manera bien poderosa en el Jordán. De hecho, es él quien bautiza a Jesús en las aguas. Y dice la palabra de Dios de que Juan el Bautista era un tremendo predicador, creo que también fue un tremendo maestro, porque también tenía discípulos con él, bautizaba en aguas, pero era necesario un ingrediente mayor, era necesario uno que venía detrás de él, y él mismo reconoce y dice: yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y de ahí viene el nombre, los 4:25, porque el 100% del Evangelio del Reino, creo que Juan alcanzó solamente la mitad o solamente dos aspectos, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes en este día la palabra de Dios. Dice en Juan 10:41, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Es decir, a veces hay una controversia en este tiempo respecto del Evangelio y el Evangelio del Reino. Da la impresión que fueran dos evangelios, no sé cómo llamarlo, pero creo que el Evangelio al que el apóstol Pablo nos recomendaba cuidar, ¿no es cierto?, y él denominaba el otro Evangelio, es aquel que no contiene los cuatro aspectos de lo sobrenatural. Y Jesús se mueve en el Evangelio del Reino. A diferencia de Juan, dice la palabra que Juan era un tremendo maestro, predicador, profeta, pero nunca hizo ninguna señal. Es decir, Juan nunca hizo un milagro, Juan nunca liberó un endemoniado. Sin embargo, Jesús, cuando él aparece a predicar el mismo discurso, el mismo sermón, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, la palabra, el contenido, la expresión era la misma. Pero había una diferencia. Una de las cosas que incrementaba el ministerio de Jesús en la orilla del Mar de Galilea, en toda Galilea y con todo lugar donde él iba, era que él se movía en señales, en milagros y en el poder sobrenatural de Dios. Y en este día yo quiero compartir y dejarle un poquito más claro esto. Mateo 4:23 dice la Escritura: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Yo no sé si usted se imagina, ya hemos recorrido algunos episodios de la vida de Jesús, el impacto que pudo haber ocurrido cuando hubo la pesca milagrosa, donde a la vista y paciencia de un montón de espectadores, de un montón de gente,
esas redes se llenaron de peces después de una jornada larga y intensa donde no habían alcanzado nada, y un montón de señales y milagros comenzaron a seguir al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús se movía en 4 aspectos. Él era un tremendo maestro, muchos le llamaron el rabí, que es la palabra indicada en Israel para llamar a un maestro. Él era un predicador, predicaba el Evangelio del Reino. No es raro ver al Señor pedir una barca para subirse y comenzar a predicar y que mucha gente lo escuchara. Pero el Señor Jesús también se movió en otros 2 aspectos que Juan no alcanzó a hacerlo. Y uno de ellos es el sanar enfermedades. Dice la palabra que Él no solamente sanaba enfermedades, sino que dice que todo tipo de enfermedad. Llegó en un momento y se habla de que llegaron lugares y ciudades donde el Señor barría el espíritu de enfermedad. Todo el mundo que estaba cerca de Él era sano. Y no solamente tipos de enfermedades, sino que también habla la palabra de dolencias. Es decir, Jesús está preparado, entrenado y equipado de parte del poder de Dios, de parte del Espíritu Santo. Recuerde usted que en el Jordán Él recibe al Espíritu de Dios para no solamente predicar y enseñar, sino que para sanar. Y dice la palabra de que para sanar todo tipo de dolencia. Es decir, el Señor Jesús está interesado en tu dolor de cabeza, en tu dolor mensual, mujer, y también está interesado en ese cáncer, en ese problema de parálisis, en ese problema en tu sangre y el tipo de problema de virus y de enfermedad que te hayan diagnosticado los médicos. Aun cuando la ciencia médica no sepa qué hacer, créame que el Señor Jesús tiene poder ayer, hoy y siempre. Y yo no sé si usted ya está escuchando, pero algo comienza a suceder. Ese sonido ya los televidentes lo conocen y es el sonido del radar. Y hoy día el radar nos lleva a un lugar, a la orilla del mar, donde hay una barca preparada para zarpar. No te estoy llevando a Decápolis, no te estoy llevando a Judea, no te estoy llevando a Samaria, ni tampoco te estoy llevando a ninguna ciudad de Capernaum. Te estoy llevando al mar, ahí donde Jesús tuvo que lidiar con esta fama que lo seguía. Dice la palabra que las orillas del mar de Galilea se transformaron en los mejores púlpitos de esa época, donde el Señor se exponía y se exhibía gloriosamente mostrando el Evangelio del Reino. Y en este día el radar ya nos está llevando. Así que le invito a ir conmigo a un paso hacia atrás y activar nuevamente el poder milagroso del Señor. Dios le bendiga. Nuestro radar en este día nos ha llevado a un lugar bien particular. Tiene que haber sido bien agobiante, humanamente hablando, el ministerio del Señor. Donde Él estaba había siempre gente con necesidad, gente dispuesta a ser restaurada, gente que oía la palabra, pero no solamente oía la palabra, sino que también necesitaba ser sano. Por lo tanto, la fama del Señor se extendió en toda Galilea Alta. Geográficamente y culturalmente se dividía la tierra en Galilea Baja y Galilea Alta, y en la Galilea Alta se supone que estaban todas las ciudades, ¿cierto?, que estaban a las orillas del mar de Galilea, tales como Capernaum, donde vivía Pedro, donde vivía su suegra, Betsaida y otras más que estaban cerca ahí, y era un lugar, como yo lo he dicho en capítulos anteriores, donde llegaba mucha gente por causa de la actividad pesquera. Y era gente de distinta cultura, era gente de distinto lenguaje, distinto acento, pero una cosa, hay certeza de que aquellas personas era gente que tenían un corazón libre de la religión, libre de la estructura, libre de los modismos, libre del pasado, de la ley judía. Era gente preparada y evangelísticamente hablando, creo que en los conceptos nuestros podríamos hablar que era gente que estaba con un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Era una tierra fértil para poder predicar el Evangelio. Y Jesús comienza a predicar, a enseñar, a sanar enfermedades, y el cuarto 25% es a liberar a la gente que estaba atada por demonios. Y eso es muy importante y muy impactante también, porque dice la Escritura de que en el Antiguo Testamento lo más cercano a una liberación
fue cuando David adoraba a Dios y calmaba a los demonios que atormentaban al rey Saúl. Pero de ahí en adelante no se habla más acerca del poder de las tinieblas o de las cosas o los cautiverios que las ataduras demoníacas pueden causar en la gente. Pero cuando Jesús aparece comienza a liberar gente y eso es bastante impactante. Quiero que vaya conmigo a Marcos 3:7, dice la palabra: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea y de otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Era tanta la fama que se había, o el impacto que había provocado el Señor en esa época, que multitudes lo seguían. Y hemos querido hacer esta grabación aquí porque queremos graficar un poco. Las barcas nunca están solas. Como yo les explicaba en episodios anteriores, ellos tenían cofradías de pescadores, ¿cierto? Y ellos salían de a 2, de a 3 embarcaciones a alta mar, salían a hacer las capturas diarias, ¿cierto? Para traer el alimento a su casa. Y dice la palabra que Jesús dispuso, porque recuerde usted que el Señor hizo un milagro en la economía de uno de sus discípulos y esas barcas siempre estaban dispuestas para el Señor, no solo para que predicara o para que trabajasen, sino también para trasladarlo de un lugar a otro. Y dice la palabra que Él siempre encomendaba a Pedro, a Andrés, a Juan, a ellos que se manejaban con las embarcaciones: siempre ténganme listo una barca para zarpar, siempre ténganme listo un bote para salir. ¿Por qué? Porque no quería lastimar a la gente, pero había momentos que Él debía trasladarse. Y este día el radar nos trae aquí, y una de las cosas más impactantes a mi vida espiritual desarrollando este tema es que yo pido al Señor y esa gracia y ese favor de cargar los 4:25, la habilidad de enseñar, de predicar, de sanar y de liberar personas. Y no por una habilidad personal, sino que por el poder de Dios que opera en cada uno de los hijos de Dios. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 10, dice la palabra: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. En este tiempo hay un lenguaje sobrenatural que está impactando naciones, y no solamente está impactando a la gente de habla hispana, sino a orientales, sino a ingleses, sino también a un montón de gente de distintas culturas, distintos idiomas. Hay un lenguaje universal que es el lenguaje de Dios y del reino de los cielos, que es sanar toda enfermedad y liberar gente de toda atadura demoníaca. Y yo le digo en este día, una de las cosas que el Señor comenzó a traer fue este movimiento de liberación. La gente se acercaba, tenemos un emblemático endemoniado gadareno, que antes que el Señor pusiese su pie en la playa, en la orilla de Gadara, en la orilla de ese territorio, el tipo corre a encontrarlo y los demonios se postran delante de él. Había un tal fluir del Padre, de parte del Espíritu Santo en Jesús, que comenzó a moverse en estos 4:25, en estos 4 aspectos del 25%, que yo denomino el reino de los cielos activo en un lugar, en una persona, en un hombre, en una mujer de Dios. Y yo le digo en este día, nosotros hemos enseñado, hemos predicado, pero yo quiero que usted se prepare, porque usted está a punto. Si usted está padeciendo alguna enfermedad, créame que Dios lo va a sanar en este día, porque el Jesús del ayer sigue siendo el de hoy y sin duda será el de mañana, porque Él no cambia. Dice la palabra del Señor que así como Él tenía dispuesto una embarcación, en este día, a través de estas pantallas, hemos dispuesto una embarcación espiritual para que llegue a su casa y le lleve el poder sobrenatural del Señor a través de nuestras voces. Así que yo le digo en este día, motívese, porque Dios está con nosotros. Y no solamente el Señor en este día predicó, enseñó, sino que también quiere sanar toda enfermedad y quiere también librarle de toda opresión del infierno. Así que el programa de este día se ha llamado Los 4:25, que son los aspectos del reino de los cielos: enseñar, sanar, liberar y también llevar a la libertad a las personas a través de la predicación del Evangelio. No podemos movernos solo en 2 aspectos porque sería algo incompleto. Muchos enseñamos y predicamos, pero si no demostramos el poder de lo que estamos hablando, estamos actuando de una manera ilegal.
porque dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros para traernos el poder, para ser testigos fieles de lo que Dios está haciendo. Así que en este día queremos orar por usted. Este ha sido nuestro episodio, los 4:25, y no se olvide, Jesús siempre contaba con una barca lista para zarpar en el mar de Galilea. Que Dios le bendiga. Bien, nuestro radar nos trajo nuevamente al presente, ¿verdad? Pero una de las cosas más poderosas es que el Dios del pasado sigue siendo el mismo. En el Antiguo Testamento uno de los nombres de Dios es el Yo Soy. Y Yo Soy es un presente continuo. Mañana usted se va a parar y el Señor le va a decir Yo Soy. Y en el 2030 el Señor va a seguir siendo en orden presente. Y en este día yo quiero orar específicamente por todas las personas que necesitan un milagro en el área de la salud. Mire, la palabra de Dios dice que Jesús se movió en 4 aspectos: enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Y yo en este día quiero orar. Las enfermedades no solamente son enfermedades del cuerpo. La palabra enfermedad abarca un montón de cosas, son 5 categorías. Primero son las enfermedades de la mente. Si hay alguien que me está oyendo y está lidiando con un epiléptico, está lidiando con un esquizofrénico, está lidiando, ¿verdad?, con voces, con depresión, con intentos de suicidio, está lidiando con un hijo adolescente que se corta las manos, se corta los brazos. Mire, es una enfermedad de orden mental y el Señor tiene poder para quebrar todo yugo. Tenemos las enfermedades del cuerpo, que bueno, esas son más conocidas. Tenemos las enfermedades del alma. De pronto la persona está en perfecto estado, ¿verdad?, físico, pero su alma no responde porque se quedó pegado en el pasado por un divorcio, porque alguien murió, quedó atado al duelo y no puede avanzar, porque alguien le engañó, porque alguien se burló de él y no puede seguir avanzando. Y créame que en este día el Señor quiere liberar ese tipo de enfermedad, quiere liberar el alma. Está la enfermedad de la voluntad. ¿Cuántos lidian con un drogadicto en casa, con un alcohólico, con personas atadas a la pornografía, atadas a la ludopatía, que todo el dinero y las finanzas se van en las máquinas y usted trata de hacerlos entender y ellos le dicen lo siguiente: sí sé. Y usted dice, pero si sabes cómo vas a estar perdiendo a tu familia, a tus hijos. Ellos saben, pero hay algo, hay una atadura en su voluntad. Y en este día esa atadura se va a quebrar. Yo necesito un padre que crea, una madre que crea, una esposa que crea, un hombre de Dios, una mujer de Dios que crea, y Dios lo va a hacer. Y también tenemos las enfermedades de las emociones quebradas, gente que usted le habla y están sufriendo crisis de pánico. La palabra de Dios dice que en este tiempo, dice que muchos van a desfallecer por causa del temor. Gente que no sale a la calle porque está viviendo crisis de pánico, se ahoga, sienten que van a morir y las emociones y lloran y usted no puede hablar con ellos, no salen a trabajar porque usted les habla cualquier tema y comienzan a llorar, atados al pasado, atados a la muerte. Pero en este día Dios va a comenzar a liberar, Dios va a comenzar a sanar y Dios va a romper cautiverios. Dios va a romper cautiverios que están atando la voluntad de las personas. Yo quiero que usted dé pasos de fe. Si usted me dice, ¿sabe qué, pastora? Yo no tengo problema, pero sí lo tiene mi cuñado, mi esposo, mi hijo. Dice la palabra que en una oportunidad Jesús se encontró con un centurión. Y el centurión le dijo, no es necesario que tú vayas a mi casa. Mira, no es necesario que tú entres a mi casa, porque soy hombre pecador. Di la palabra y mi siervo sanará. Y si usted tiene fe, yo voy a emitir la palabra y no tengo dudas de que su familiar será sano. Ponga la manito en fe ahí en el monitor. Ponga la manito en fe en su computadora, en su teléfono, y Dios va a hacer el milagro. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día, yo declaro tu palabra. Estamos, Señor amado, en el tiempo presente. Estamos, Señor, activando, Dios mío, milagros del pasado. Señor amado, las enfermedades que azotan la humanidad siguen siendo las mismas y en este tiempo con más agresividad. La ciencia avanzó, Señor, la medicina avanzó, pero hay cosas, Señor, que están dentro de lo incurable, dentro de lo imposible, dentro, Señor amado, de aquellas cosas que los escarnes no pueden leer, que los exámenes no pueden leer, pero existen. Padre, y en este día, Señor, yo tomo autoridad y voy a toda enfermedad de la mente, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo rompo todo cautiverio de la mente. Padre, comienzo a liberar, Señor, gente, Señor amado, niños atados, Señor amado, a la esquizofrenia, niños atados, Señor amado, jóvenes atados, Señor, al autismo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, depresiones, Señor, patologías mentales, ahora mismo en el nombre de Jesús se quiebran, Señor. Hablo hasta la 10ª generación y comienzo a liberar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Oro por toda enfermedad del cuerpo, ahí donde dijeron, Señor, que la piel nos iba a regenerar.
ahí donde dijeron que ese, Señor amado, ese órgano ya se perdió para siempre. En este día, Señor, oro por milagros creativos, oro, Señor amado, por ojos nuevos, retinas nuevas, oro, Señor, por riñones nuevos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en este día voy, Señor, a la gente que está esperando trasplante, Señor amado, que no esperen más, porque tú eres poderoso para crear un corazón nuevo, un pulmón nuevo. Padre, yo emito el sonido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, de sanidad. Oro por las enfermedades del alma, Señor amado, oro por las enfermedades de la voluntad. Toda persona que está atada en el alma, atada en sus sentimientos, en sus emociones, en su voluntad, al alcoholismo, Señor amado, al sexo, está atada, Señor amado, Dios mío, Señor amado, a la droga. En esta hora quebranto cautiverios, abro prisiones, Señor, a través de estas pantallas, y libero, Señor amado, a las personas que me están oyendo, a ellos que están dando pasos de fe, esos que me dicen no es necesario conocerla, pero emita el sonido, emita la palabra y Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús vienen visitas sobrenaturales sobre esos cuerpos, Señor, cambios de actitud. En el nombre de Jesús, Señor, oro por las emociones, oro, Dios mío, por aquellas personas, Señor, que perdieron seres queridos, Señor, y están pasando por duelos, lutos, Señor amado, por pérdidas, Dios mío, pérdidas de matrimonio, pérdidas de familia. Ahora mismo, Señor, restituyo en el nombre de Jesús, Señor amado. El evangelio del reino se desata a través de estas pantallas. Padre, gracias te damos, Señor. Yo declaro sanidad, Señor. Padre mío, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, lo creemos, Señor. Hecho está, hecho está. Si usted ha hecho esta oración conmigo, si usted lo ha creído, mire, llámenos. Aquí están nuestros teléfonos, están nuestras redes sociales. Denos a conocer su testimonio. Estamos orando para que estos milagros se activen. Estamos orando para que Dios impacte su vida, impacte su familia, porque Dios sigue siendo el mismo. Créame que si Dios hubiera perdido su importancia, su relevancia y su poder, yo no estaría frente a sus pantallas. No me interesaría predicar una mentira, pero predico un Dios de verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y no hay vida fuera de Él. Que Dios le bendiga mucho. Le amamos, estamos orando por ustedes. Háganos llegar su petición, háganos llegar su testimonio, y no pierda la oportunidad. La próxima semana, en este mismo horario, en esta misma hora, vamos a estar con un nuevo episodio de su serie Mar de Galilea. Dios le bendiga.